Martín, Hola, ¿qué tal, Manuel? Volvimos, segunda temporada. segunda temporada y además con temas muy importantes y bastante urgentes por analizar. Por Efectivamente. ejemplo, el coronavirus. El coronavirus es un tema no peruano, además, Manuel. Es un tema internacional, ¿no? Global. De gran impacto y hay que aclarar que hay que tomar las precauciones del caso, simples pero bastante determinantes para poder evitar los contagios. Fíjate. ¿No? O al menos disminuir, ¿no?, el número de contagiados. En un momento normal nos hubiéramos saludado con la mano, seguramente. Exactamente. No lo hemos hecho porque es una de las recomendaciones, evitar saludarse ¿no?, con la mano o darse beso, como es una costumbre en el Medidas Perú. preventivas, ¿no? Son medidas preventivas, por supuesto, pero es un tema que tenemos que hablar porque no es solamente un tema de salud, sanitario, es un tema que va mucho más allá de eso. Manuel, hemos visto temas políticos, deportivos también. Económicos, además, de Económicos. incidencias muy considerables. El petróleo, las bolsas. Bueno, la industria del turismo, que ahora está También. en crisis. Imagínate. Hay aerolíneas que han disminuido sus operaciones en el 50%. Así es. Se calcula una pérdida económica de 113.000 millones de dólares. Se dice rápido. Estamos hablando de cifras muy altas, Así ¿no? es, así es. Y bueno, vamos a analizar, por supuesto, la situación en el Perú. Vamos a entrevistar al doctor Elmer Huerta, que es una de las personas que más ha estado interviniendo en nuestro país, pese a que él vive fuera, pero él nos ha dado una serie de recomendaciones. No, recomendaciones, alcances, van a ser muy pertinentes para que el público, ¿no?, tome las medidas del caso, ¿no?, las medidas idóneas. Así es. Además vamos a tener un invitado, nuestro primer invitado aquí en el estudio va a ser Rafael Casado, que es director de la carrera de Relaciones Internacionales de nuestra universidad, de la UPC. Vamos a hablar del coronavirus y algunas sus implicancias a nivel internacional. Sobre todo, Así los es. gobiernos, cómo se relacionan en ese tipo de casos, ¿no?, donde el impacto es global, no es un asunto focalizado en una región, ¿no? Es una cuestión de Estado. Es ya. una cuestión de estados. Por supuesto, ¿no? de Estados De también. estados. Ojo, por ejemplo, hay países como Italia, que ahora se encuentra en una cuarentena, si no me equivoco, es hasta el 3 de abril. Así es. ¿No? Se han suspendido actividades importantes, trascendentales. Por ejemplo, aunque parezca mentira, si a los italianos les encanta pues el fútbol, por eso que digo que es trascendental el tema de la liga italiana, que ha Así sido es. suspendida, ¿no? En Y España un partido de la Champions creo que lo han jugado sin gente. Así es, en España va a pasar lo mismo, la Champions también varios partidos a puerta cerrada, pero en fin, son algunas de las consecuencias. ¿Qué va a pasar en Sudamérica? No lo sabemos. Podría ocurrir algo con las eliminatorias, con las clasificaciones al Mundial. Ya la en fin. Conmebol tendrá que pronunciarse. Así es, así es. Bueno, y lo último Así también es. El otro tema importante de la semana. tema importante, clave, esencial, el presidente de la República, en una entrevista, no sé si fue un desliz o se vio forzado por la premura de la conversación con el colega que lo entrevistaba, pero habló sobre la pena de muerte como una posibilidad para evaluar. Otra vez, ¿no? Otra vez. Cada cierto Entonces, tiempo volvemos a hablar no del sé si tema. lo puso involuntaria o voluntariamente en la agenda, pero es un asunto que vamos a discutir con el doctor Luis Lamas Puccio, Así conocido es. penalista, para hablar justamente de las implicancias legales. O sea, ¿qué significa esto? O sea, ¿el Perú realmente tiene una capacidad legal para poder cambiar? Nosotros creemos que no, por eso especialistas han dicho que eso es inviable y que, como siempre, será un tema que quedará en el olvido, pero sí es bueno analizar por qué surgen Así es. de manera esporádica, eventual, este tipo de iniciativas. Eso y otros temas. Así que Eso y otros temas. vamos a ir a un primer corte, Manuel, y venimos ya con nuestra primera entrevista. Exacto, y bienvenidos a Contracara, temporada 2. Así es. Para ser innovador, hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores cuestionan, no siguen la corriente, no le hacen caso a los prejuicios, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Puedes despertar tu creatividad. Puedes descubrir nuevas ideas. Abre tu mente. Innova UPC. Bien, amigos de Contracara, bienvenidos de vuelta al programa y como habíamos anunciado, Manuel, tenemos con nosotros al señor Rafael Casado, director de la carrera de Relaciones Internacionales
de la OPC. Señor Casado, bienvenido. Muchísimas gracias al equipo de Contracara. Contracara. Muy orgulloso de estar en su programa. Muchas gracias. Sobre todo una joven carrera que estamos ya iniciándolas ahora en marzo de este año. Pues bienvenido. Lo hemos invitado, entre otras cosas, por supuesto, para hablar sobre el coronavirus, que sin duda es uno de los temas de actualidad más importantes. Pero con Manuel habíamos hablado de qué manera tocarlo con otro enfoque y queríamos ver esta relación entre la patología, ¿no es cierto?, y la política, ¿no es cierto? Esta enfermedad, según lo sabemos, o según nos han contado e informado, sale de China, ¿no es cierto? ¿Cuánto daño le puede hacer esto a un régimen tan duro como el chino, con relaciones comerciales con todo el resto del mundo? Yo diría que el primer escenario es decir en qué momento de la historia nos encontramos en este momento. Esther Barbé habla de los regímenes, los sistemas multipolar, bipolar y unipolar, que son sistemas distintos donde el ejercicio del poder por parte de los estados da un momento histórico. Muy bien, entonces estamos en presencia de un sistema multipolar donde hay el centro, una parte lo tienen los Estados Unidos, otra parte lo tiene Rusia, otra parte la tiene China, y hay actores importantes como la India, como Pakistán también, que están jugando un rol en la escena internacional. Muy bien. Yo comentaba, pues, los Estados Unidos ejercieron el rol protagónico como única potencia hasta que los aviones no pudieron parar y sus torres gemelas fueron destruidas como consecuencia del ataque de Bin Laden. Muy bien, entonces, en este momento, China, ¿qué está reflejando en el mundo? Una debilidad, porque su caída, a raíz de esto, significa la caída del PBI. Es decir, ya China no puede producir como tenía previsto para el próximo año. 1. 2. Ha sido incapaz de prevenirla. Y 3. Los hospitales que se han construido recientemente, como hemos visto en la televisión, algunos han colapsado. Entonces, sin hablar de la otra parte, que decía, pues, del régimen, su régimen político, su lentitud en la solución de situaciones probablemente llevó a que el virus avanzara a la magnitud que ha avanzado hasta este momento. Entonces, está demostrando una gran debilidad a lo interno, que no sabemos, sino hay que esperar en el avanzar de los tiempos si efectivamente esto pudiera conducir a una redefinición de China. Ya tenemos a Hong Kong con un modelo económico-político distinto, y quién sabe si esta situación pudiera llevar a China a una redefinición dentro de su modelo político. Ahora, definitivamente esta situación impacta en China, ¿no? Toda esa proyección de avance, de progreso, de crecimiento económico, por esta situación del coronavirus se ve afectada, ¿no? Se ve mermada. Sin embargo, me parece haber entendido que de pronto hay un Estado que está empezando a sabotear justamente este progreso y esta proyección de prosperidad de los chinos. ¿Lo entendí bien o es un delirio mío? No, yo no diría que sea un Estado que esté, simplemente es un modelo económico que está atravesando una coyuntura que padece. Pero a Estados Unidos no le conviene que China siga prosperando. Claro. Es su rival, ¿no? En materia económica. Por supuesto, y el reflejo está en los acuerdos comerciales. No se sabe ahora, después de esta guerra comercial, cuál va a ser la respuesta de los Estados Unidos a China. Por ejemplo, pues tú puedes pedir algunas medidas fitosanitarias con relación a los productos, por ejemplo, y son válidas en un momento de una epidemia mundial o de una pandemia que todavía no se reconoce, pero eso puede frenar el comercio mundial. De hecho, por ejemplo, el rubro del turismo ya está afectado. Totalmente. Todo. Las proyecciones de lo que va a ocurrir de aquí en adelante son bastante negativas en el rubro económico para el turismo. Mira, la economía mundial ya los últimos estudios ya reflejan su caída. Las bolsas, todas las bolsas están cayendo, han venido abajo. El sector industrial todo se ha venido abajo. Bueno, el tema del petróleo también se ha visto impregnado de esto del coronavirus. Ha coincidido, ¿no? Pero coincidido. Lo mismo. ¿No? Ahora, yo tengo una preocupación, y es que estamos hablando de todo eso, pero no estamos hablando de la producción de alimentos. Es decir, eso también, si las personas, y ahí me refiero también al Perú, es decir, si somos aquellos países agroindustriales que venden productos, se vean inmersos en una situación así, ¿quién va a producir? Claro. Entonces, de eso todavía no estamos hablando. Eso vamos a ver cuando cese la producción, cómo va a suceder a la inversa. Todos aquellos productos que se importaban de China, que ahora ya no pueden, porque ¿quién va a producir si todos están en cuarentena? Entonces,
Claro. O lo pagas más caro o no lo recibes. Bueno, como Italia, ¿no? Como Italia. A eso iba. Hemos hablado, Manuel, le ha hecho la pregunta, yo también acerca de China, pero ya esto es una cuestión mundial, global y es un tema de Estado. Italia es el segundo país más afectado del mundo después de China, ya son más de 600 los muertos. Insisto, es un dato que se dice muy, muy rápido, pero es realmente impresionante. España es otro país muy, muy afectado. ¿Han tardado estos países en reaccionar? Italia ha tardado porque hace un par de días apenas el primer ministro cerró básicamente el país y toda Italia está en cuarentena finalmente. Mira, hay una reflexión interesante en un estudio recientemente que vi donde hablaba de cuáles han sido las infecciones o las epidemias y dice que la de mayor número fue la peste y fueron bajando. Entonces claro, el nivel de coronavirus no es tan alto como la gripe, el H1 y sin embargo no hubo cuarentena. Entonces la reflexión interesante es ¿por qué ahora hay una gran campaña comunicacional? Y ahí vendría la gran pregunta entre los medios de comunicación: ¿qué diferencia hay entre esto, entre la campaña H1N1 claro, hace un tiempo o la gripe aviar o el SARS? Claro. Entonces tenemos que la situación es la misma, pero la reacción ha sido distinta. Efectivamente, yo creo que aquí hay que ver por detrás es quién se beneficia en estas políticas aislacionistas. Porque en el fondo, cuando tú cierras, estás cerrando fronteras, te están obligando a no comercio. Son políticas totalmente cerradas. Ahora, entonces, saber quién es el beneficiario en este momento puede ser de repente las industrias farmacéuticas, porque quienes han vendido las mayores máscaras y que no sirven además. Pero ante una necesidad la adquiere, son los grandes beneficiarios. O frente al pánico, ¿no? Claro. Porque como hay desconocimiento, no hay información. Ha ocurrido acá en el Perú. Que con una mascarilla puede evitar. En nuestro país ha pasado. Claro. Pero lo que yo quería saber también era, en términos razonables, ¿qué puede ocurrir con los estados? ¿Hasta qué punto son capaces de poder coordinar para poder evitar justamente que este tipo de virus se siga expandiendo? Es decir, introducir medidas de seguridad eficientes, pero de manera global. ¿Eso es posible? Mira, tenemos la Organización Mundial de la Salud, un organismo de las Naciones Unidas, y bueno, las Naciones Unidas tiene una visión global. En las noticias de la prensa ya de hoy, la organización está dando fondos para ayudar a los países. Sí hay medidas. Pero me refiero a las iniciativas de cada estado. Efectivamente, cuando tú perteneces a bloques, y está sucediendo ahora en la Unión Europea, efectivamente, hay unas críticas a la actitud de Italia, pero hay medidas que se toman en bloque. En esos bloques de los 27 es más probable que haya unas medidas más consensuadas que en países donde los sistemas de integración son mucho más débiles. Lograr que todos hablen con una sola voz es muy difícil. Lo que es fácil es lograr que organismos especializados apoyen en soluciones alternativas. Y el hecho de hacerle caso también, ¿no? También, por supuesto. Usted ha hablado de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y el director general, Tedros Ghebreyesus, dijo hace un mes, el 12 de febrero, que un virus puede ser una amenaza más seria que cualquier acción terrorista. Y yo recuerdo que además fue objeto de burlas por muchos sectores. Sin embargo, la coordinación en Europa o ya a nivel mundial son coordinaciones que muchas veces se ven justamente cuando hay amenazas terroristas, ¿no? Mira, yo creo que el mejor ejemplo desde la realidad la vemos en las películas de James Bond, cuando vemos el impacto de las búsquedas de los virus. Sí, efectivamente, en organizaciones de integración, al caso de la Unión Europea, podemos ver un estado de avance mucho más cercano y de solución conjunta, claro, sin duda alguna. Estados Unidos solamente ellos son un inmenso territorio y es fácil controlarlo. En países pequeños, diversos, como puede ser América Latina, el Caribe, ahí es un poco más complicado el concertar políticas entre todos. Pero indiscutiblemente, la gran disyuntiva, la gran pregunta es si esto realmente es un virus o es producto de una nueva guerra comunicacional, sin saber quién es que está detrás de de los intereses. Aquí lo que es un tema de intereses. ¿Qué intereses están detrás de esto? Ahora, el especialista Peter Daszak, que es un ecólogo, estaba sustentando que es necesario que los estados también coordinen en políticas en cuanto a su relación con la vida silvestre. La mayoría de estos virus provienen justamente de animales, pero ese tipo de visión de momento no existe. Es más, él señalando el tema del coronavirus, señalaba que, claro, se puede controlar,
pero nada garantiza que mañana, más tarde, 2 años, surja otra cepa de pronto mucho más poderosa. Que cambie, ¿no? Claro. Que cambie y sea devastadora. Porque justamente la vida silvestre ha sido invadida también por el ser humano. Y hay un costo que vamos teniendo a lo largo del tiempo. Mira, yo diría que hay un argumento que puede sonar un poco duro, pero el proceso biológico nace, crece, te reproduces y mueres. Eso es un ciclo. De repente estamos viviendo a una etapa de ciclo propio de la naturaleza. Es cierto que el hombre, la mano del hombre, le puede dar un empuje a su desestabilización, pero es un proceso natural de la vida. Ahora, cuando hablabas de los acciones, sí, efectivamente. ¿Cuánto tiempo le ha tomado a los estados ponerse de acuerdo en puntos tan importantes como hoy en día el cambio climático? Exacto. Y sin embargo, no se ponen de acuerdo, pero si vemos hace 80 años atrás, el tema ambiental no contaba. Hoy en día, por lo pronto, es un tema de agenda. Y vamos con todo este tipo de la naturaleza, la protección de los seres vivos, de la fauna. Es simplemente un proceso evolutivo y que, bueno, efectivamente se requiere un gran compromiso por parte de los estados. Lo último, por mi parte, en relación a este tema, es que él también plantea una vacuna universal, ¿no? En todas las cepas, para que de manera, digamos, eficiente, práctica, se solucione el tema. Que funcionaría para la futura, además, Exacto, de las que que estaba eso mencionando. es el sustento, no para la ahora, sino que se proyectan. Ahora, Claro. hay 1,7 millones de virus, Claro. ¿no? Que es una cifra bastante espeluznante. Pero dicen que ellos pueden, según el equipo de trabajo que tiene, lograr identificar el 70% de estos virus. Sin embargo, esto significa una inversión de $1.200 millones. Esa cifra para nosotros a nivel individual es terrible, ¿no? Es inalcanzable. Claro. Pero para los estados, las farmacéuticas, Es algo asumible. manejable. Claro. Mira, yo estaba escuchando recientemente una entrevista, creo que era el programa de Dr. Huertas, donde decía pues que hay unos virus que tampoco conviene inocularlo en determinadas personas si en la zona geográfica donde viven no está ese virus presente. Aparentemente hay una tesis que requiere una cantidad de la enfermedad para que el virus tenga un impacto. Entonces, por eso digo, con ese tema de los virus genéricos mundiales, yo creo que hay muchas maneras de avanzar, de ideas. El problema puntual es cómo combates el coronavirus. Hoy en las noticias está el segundo individuo que sobrevive al SIDA. Es decir, son vacunas que van produciendo en determinada ocasión, porque los virus son mutantes, van evolucionando. Y se van fortaleciendo. Y se van fortaleciendo. Entonces yo creo que no es un virus, no es un antídoto mundial, es un antídoto que pueda controlar la enfermedad o la pandemia en un momento determinado. Bien, señor Rafael Casado, muchas gracias por su visita a Contracara. Estrena con nosotros esta nueva temporada. Esperemos tenerlo muy pronto por aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por compartir y siempre a la orden para conversar sobre estos temas internacionales en permanente evolución. Muchas gracias. Gracias. Manuel, hay que contarle también a nuestros amigos y amigas, nuestra producción pudo hablar con el doctor Elmer Huerta, que como decíamos al principio ha sido una de las personas que más ha estado opinando por su conocimiento respecto a esto, Y ¿no? ha esclarecido bastante Mucho, puntos, mucho. ¿no? Sobre todo ha derrumbado mitos. Exactamente. Así que lo que les proponemos es ver esta entrevista, luego hacemos un corte y luego regresamos con nuestra siguiente entrevista. Todas las medidas de control de un brote están especificadas por la Organización Mundial de la Salud, tanto en lo que se refiere a la vigilancia de los casos, al aislamiento del paciente cero, a la búsqueda de los contactos de este paciente cero, etc. También allí en estas guías están contenidas las iniciativas que hay que hacer para cerrar escuelas o para hacer el cerco epidemiológico para evitar que el virus se vaya a expandir. Lo importante aquí es que cada una de estas decisiones se toman por separado. No hay dos decisiones iguales porque depende de variables que son las que determinan lo que se llama el cerco epidemiológico. Por ejemplo, en la universidad en la que yo trabajo, que es la George Washington, ya se ha prohibido absolutamente todo tipo de viaje. No hay viajes ni dentro del país ni fuera del país hasta nuevo aviso, a no ser que sea estrictamente necesario y con permiso. Obviamente se han reforzado la disponibilidad de servilletas de papel en las oficinas, en todo lado, y también se ha ya comunicado
de que las personas que se sientan enfermas, por favor, no asistan a la universidad. Quienes tengan algún tipo de resfrío, algún tipo de síntomas, no vayan a la universidad. También por ser esta una universidad en la que hay mucho viajero, ya se ha dicho que si es que la persona viene de China, viene de Corea del Sur, viene de Irán, de Italia, viene de Francia, viene de España o de Alemania o de Japón, que se quede en su casa por 2 semanas antes de ir a la universidad. Yo creo que la universidad tiene que ponerse varios escenarios. Una es de que en los próximos días aparezcan brotes, aparezcan casos en varios lugares, en cuyo caso tendrán que tomar una decisión. Aquí lo que es importante es estar preparados con lo que se llama un plan A, un plan B, un plan C. Pero aparte de eso, que es una decisión puntual, si empezar las clases o no, las universidades lo que tienen que hacer es hacer que su ambiente sean saludables. Y no solamente por este coronavirus, sino todo el tiempo. Las inspecciones, por ejemplo, de los baños. Los baños están limpios, los váteres corren, hay jabón, hay papel, hay agua. ¿Cómo están de limpios estos baños? ¿Cada cuánto tiempo se limpia? En los pasadizos se han colocado ya esos dispensadores de gel para los muchachos que no puedan haberse lavado la mano al llegar. Es decir, hay que tratar de hacer de que el ambiente dentro de la universidad sea el más saludable posible. Y no solamente por ahora, sino por siempre. El miedo es una reacción natural del ser humano ante lo desconocido. Todos sentimos miedo cuando estamos siendo amenazados, pero el pánico es una reacción irracional. Y cuando digo irracional significa sin razón. Y esa sin razón proviene de falta de información. Si a una persona no se le explica bien, no se le da la información adecuada, no se le dice, por ejemplo, que de 100 personas que se infectan con este virus, 80 a 85% o no lo van a sentir o va a ser un simple resfrío, que 10 a 15% va a sentir un poco más, pero no le va a pasar nada tampoco, y que solamente 5% de los pacientes, aquellos que son muy ancianitos, muy debilitados, van a sentir. Entonces los chicos de 20, 25 años van a pensar que es el fin del mundo para ellos. Los padres de familia van a entrar en pánico. Entonces esta simple información de los números ya puede ayudar a que la persona tenga información y tome decisiones con razón. Es decir, ya diga, esto lo puedo manejar. Pero como no hay esa información, porque así como hablamos de epidemias y de pandemias, existe una informademia, que es la diseminación de información sin ninguna base, y eso ocasiona el pánico. Entonces, el miedo es natural, el pánico no lo es, y el pánico es consecuencia de la falta de información. Entonces, aquí también en Estados Unidos, mucha gente está corriendo para tratar de comprar las famosas mascarillas y no se dan cuenta de que la mascarilla solamente sirve para la persona que está enferma, es decir, aquella que está con estornudos y con tos, para no contagiar a los demás, o para el profesional de la salud que está a merced de la tos y los estornudos de decenas de pacientes en una sala de emergencia. Pero ellos dicen, ¿pero cómo entonces los cirujanos usan esas máscaras? El cirujano usa esas mascarillas por 2 razones. Una, para que sus microbios no lleguen a la herida de su paciente, y 2, para que si en el proceso de operar salpica la sangre o el pus, pues no le caiga en la cara y se proteja. No es para que el cirujano, la cirujano, no se infecte. Entonces hay que dar información que sea adecuada, información con evidencia basada en ciencia. Cuanto más de este tipo de información se dé, la gente va a actuar con mucha más razón. El mejor escenario es de que esto vaya a formar pequeños brotes en los países que no vayan a pasar de más. Digamos, la mitad de lo que está pasando en Italia, en Irán, donde sí hay brotes importantes. Ese sería el mejor de los escenarios. El peor de los escenarios sería de que esto se convierta en algo como sucedió con la gripe de 1918, es decir, que este virus pueda mutar en el camino y pueda volverse más letal y pueda diseminarse mucho más en el mundo. No hay ninguna evidencia que apunte a esto. Parece que lo que va a suceder es de que este virus se va a convertir en uno más de los virus estacionales que afectan al ser humano. Recordemos que este planeta
es de virus y bacterias. Ellos están hace cientos de millones de años en este planeta. Los seres humanos recién hemos llegado y entonces estamos a merced de ellos. Esta es una prueba de esto. La gripe da la vuelta al mundo, en el invierno, en el norte, en el sur, etc. Los virus del resfrío, etc. Es decir, esto parece que es algo en lo que este virus se va a convertir, en un virus estacional más. Cuando la vacuna se complete, en 1 año y medio más o menos, habrá que vacunarse contra este virus, especialmente ¿quién? Las personas mayores. Por ejemplo, cuando salga la vacuna, no creo que sea para los niños, porque los niños no sufren de esto, sí las personas mayores. Y por último, con respecto al agua y al jabón. Comprar jabones antibacterianos no tiene sentido. La gente dice, deme un antibacteriano. Estamos hablando de virus, no estamos hablando de bacteria. Confundir un virus con una bacteria es como confundir un caramelo con un gato. Un caramelo es un pedacito de algo que está en mi escritorio. Y ese pedacito de algo, ese caramelo, solamente cobra, entre comillas, razón de su existencia cuando me lo pongo en la boca, se disuelve y digo, qué rico caramelo de limón. Allí el caramelo, entre comillas, cobra vida. Igual es el virus. El virus es un material genético, un material químico, molecular, que no tiene vida. Solamente toma razón de su existencia, entre comillas, cuando entra un ser vivo, se apodera de su sistema de multiplicación y allí es donde causa la enfermedad. En cambio, el gato es un ser vivo, come, duerme, qué sé yo, puede morir. Igual las bacterias son seres vivos, independientes, que están en el agua, están en la tierra, están dentro de nosotros mismos. Pero esta distinción, aparte de cultura general, de no confundir un caramelo con un gato, es decir, un virus con una bacteria, tiene una importancia fundamental. ¿Cuál es? Que los antibióticos solo funcionan contra las bacterias, no contra los virus. Entonces, tomar un antibiótico porque les duele la garganta, sabiendo que 85% de los casos de dolor de garganta son por virus, es un mal propósito. No se debe hacer. A lo único que contribuye es a la resistencia bacteriana. Entonces, de igual modo, cuando la gente corre a comprar un jabón antibacteriano, cuando estamos hablando de un virus, no tiene sentido. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tipo de jabón? El jabón más corriente, el que cueste 20 céntimos, 10 céntimos, el jabón Bolívar, el Pepita, que forme espuma, eso es lo que hay que usar. Para ser innovador, hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores cuestionan, no siguen la corriente, no le hacen caso a los prejuicios, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Puedes despertar tu creatividad. Puedes descubrir nuevas ideas. Abre tu mente. Innova UPC. ¿Qué tal, amigos de Contracara? Ahora estamos con el doctor Luis Lamas Puccio, penalista, con él vamos a conversar acerca del presidente Vizcarra, que, bueno, tuvo un comentario hace poco donde vinculó la pena de muerte como una de las variables para evaluar, ¿no?, ahora que se iba a instalar el nuevo Congreso. Sin embargo, nuestro marco jurídico, legal, pues no contempla esta figura y queríamos compartir justamente este tema controversial con el doctor. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. A veces nuestros políticos, de manera involuntaria y a veces voluntaria, pero no es soterrada, no, claro, ponen en agenda asuntos que ya están resueltos legalmente. Pero nosotros queríamos proponer lo siguiente. Nuestro Poder Judicial, de su experiencia profesional, ¿cómo lo calificaría en cuanto a su eficiencia y nivel de expedición? Bueno, evidentemente que el sistema de justicia está en una situación de crisis, tiene falta de credibilidad, las reformas que se han implementado en los últimos años no han dado los resultados que se esperaba, ¿sí?, pensaba uno lograr, y creo que la situación de la justicia en el país es un problema prioritario.
¿no? Antes del tema que ha mencionado Manuel, ¿no? Cuando hablamos de pena de muerte, ¿a qué jueces vamos a entregar un caso que podría resultar en una sentencia de muerte, ¿no es cierto? Mira, hay buenos magistrados, hay casos emblemáticos que han sido resueltos con bastante rigurosidad. No podemos tampoco achacar una crítica de manera generalizada. Seguro. Pero el tema no va tanto por el lado de la pulcritud en cuanto a la aplicación de una pena, que en este caso sería particularmente relevante. Estamos hablando de la muerte, de la vida de una persona, frente a un delito particularmente grave, sino que antes de entrar a hacer una disquisición sobre lo que estoy señalando, lo importante sería analizar si efectivamente el planteamiento de la reinstalación de la pena de muerte en el Perú es un tema eminentemente, digamos, de carácter punitivo, disuasivo, intimidatorio, o se utiliza, como acabamos de comentar, en muchas oportunidades la pena de muerte para seguir discutiendo sobre un tema que en esa línea de análisis no tiene ningún resultado práctico, porque no solo se trata de un tema eminentemente jurídico, legal, respecto a que el Perú es parte del sistema interamericano, que tendría que, digamos, reformular el aspecto constitucional, sino en su esencia, en el trasfondo, la pena de muerte no es una solución a los problemas graves de criminalidad, sobre todo en esos hechos que son particularmente sensibles, ¿no? Como son el caso de los delitos contra la libertad sexual. No es disuasivo, ¿no? para Así, nada, claro, se ha ¿no? demostrado además. La pena de muerte se utiliza como un mecanismo político, mediático, para poder distraer a la opinión pública y ocultar otros hechos que sí son relevantes, sobre todo porque en los últimos tiempos en el Perú la dimensión mediática se está utilizando para esconder o ocultar temas de primer orden. Entonces, imaginémonos si otros aspectos que no son tan relevantes han acaparado el interés de la opinión pública, ¿cómo será un tema de pena de muerte que tiene un elemento altamente mórbido, es sumamente sensible, y porque cuando se pone la pena de muerte se pone un niño asesinado, violado, entonces la opinión pública se exacerba y una sensibilidad de esa naturaleza es objeto de manipulación para orientarla hacia determinados hechos y para a su vez, más que orientarla, ocultar otros aspectos que sí son relevantes, ¿no? Pero a ver, si nos ponemos en el caso hipotético, que existiera una voluntad política decidida en el país de poder hacer estas modificaciones constitucionales. Las implicancias internacionales son varias, ¿no? Para empezar, el Tratado de San José. Estamos suscritos a ese tratado y el Perú quedaría, pues, básicamente como una nación que ignora, ¿no?, cierto tipo de compromisos importantes. Sí, es correcto lo que afirmas, pero además el tiempo que demorarían todas estas reformas. Porque cuando tú hablas de pena de muerte, en el imaginario aparece la idea de que, bueno, el próximo mes se estará aplicando en el país y que como consecuencia de eso la delincuencia va a disminuir de manera significativa. Y eso no es verdad, porque implementar un proceso de modificación de la Constitución para los efectos de más adelante retirarnos en parte del sistema interamericano, es una práctica que puede tomar 3 o 4 años. Y dada la dinámica de la problemática política en el país, los temas son de tanta actualidad que lo que se dice hoy, mañana ya no tiene ninguna importancia. Entonces, si nos proyectamos a un posible resultado dentro de 3 o 4 años, para a partir de ese momento iniciar un proceso, que a su vez demoraría un proceso con pena de muerte, duraría otros 2 o 3 años más, en la práctica tendríamos que esperar, en el mejor de los casos, 5 o 6 años para recién poder vislumbrar la aplicación de una pena de esta naturaleza, con lo cual pues, habríamos sobrepasado larguísimamente todo tipo de expectativas. Además, esta gestión ya está de salida. Incluso este Congreso, ¿cuánto tiempo Año va a y medio. estar? Año y medio. Y eso. Poco menos de año y medio. Claro. Entonces, sí podríamos vislumbrar pues, que este tipo de comentarios no van a tener una aplicación práctica. Yo creo que además de no tener una aplicación práctica son inoportunos, impertinentes, porque provienen ni más ni menos de un personaje, de un mandatario que tiene pues el cargo de presidente de un país. Claro. Por lo tanto,
él, por cuestión de principios, debería de abstenerse de opinar sobre este tema y en todo caso someterse pues, a lo que está establecido en las leyes, ¿no? Sin duda inoportuno, además va en contra de toda la tendencia internacional, ¿no es cierto? Y como dato, en 2018 se registraron 690 ejecuciones en 20 países del mundo, pero donde más ocurrió eso fue en China, en Irán, en Arabia Saudita, Vietnam e Irak, que son países pues con regímenes pues no, en fin, Que no respetan los derechos no humanos, respetan los ¿no? derechos humanos, con muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos justamente, ¿no? ¿Es realmente lo que queremos? Mira, hay un tema paradójico, ¿no? Hay países que han tenido que cerrar las cárceles porque no hay delincuentes. En Escandinavia, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí. no hay Holanda. necesidad de delinquir. Holanda. Yo no dejo de reconocer que hay casos sui generis en todos los países, por más desarrollados que sean, respecto a actos que atentan contra la libertad sexual. Pero esos son más que todo objeto de un tratamiento terapéutico, Claro, patológico, claro. porque las anormalidades subsisten en todas las sociedades por más desarrolladas que sean. El tema es si se utiliza la pena de muerte en un país en la que no ha podido solucionar sus problemas sociales y económicos, que son imprescindibles, que ha hecho que en los últimos años el sistema penal se haya convertido en un mecanismo de salvación, entre comillas, frente a los fracasos de las políticas de Estados para resociabilizar a la sociedad. Es decir, una sociedad insatisfecha, una sociedad que percibe la injusticia, una sociedad que no encuentra satisfacción en sus elementos, en sus aspectos fundamentales, salud, educación, distracción, ¿no? Las cárceles evidentemente se convierten en un depósito de ciudadanos que bajo distintas razones recurren a la transgresión y como consecuencia de eso, en los últimos años en el Perú, el tema penal se ha convertido en un elemento vertebral. Tanto es así que las modificaciones han estado orientadas siempre a aumentar la severidad de las sanciones hasta haber incorporado la pena de cadena perpetua. Lo paradójico es que a pesar de todas estas reformas y de la actualidad del tema, la delincuencia no solamente ha subsistido, sino que se ha sobredimensionado Claro que sí. en todo sentido, lo que denota que la criminalidad no es un problema necesariamente residual. La criminalidad tiene un trasfondo de naturaleza política. Un gobierno que no satisface, un gobierno orientado a favorecer intereses económicos, un gobierno caracterizado por la impunidad y una serie de elementos que tienen contenido social y político. Imaginémonos lo que significaría incorporar en medio de ese contexto una sanción como la pena de muerte, que evidentemente tiene más que todo un mensaje simbólico, porque al que lo vas a ejecutar posiblemente o tenga un trastorno grave de la personalidad, o de lo contrario otros que lo perciben de esa manera van a repetir o van a hacer o cometer los mismos delitos. Entonces la pena de muerte es eminentemente simbólica, y al ser eminentemente simbólica se convierte en una decisión eminentemente política, porque la utilizan los políticos como un símbolo para poder atraer a las masas, para poder concientizar y de esa forma esconder otros problemas que son gravitantes. Bueno, sobre todo como usted ha explicado, cuando existen pues crímenes que son espeluznantes y la opinión pública se siente pues azorada, ¿no? Claro. Impactada. Pero yo le quería dar un ejemplo. Martín ha mencionado países que no tienen una tradición democrática, pero yo le menciono Estados Unidos. Hay estados, ¿no?, en este país que contemplan la pena de muerte. Desde ese punto de vista, ¿la justicia puede adaptarse a ese tipo de enfoques? Bueno, el tema de los Estados Unidos y el tema de la pena de muerte es un tema altamente discutible. No hay un consenso que haya podido homologarse a lo largo de los últimos años en términos de lo que significa la pena de muerte como un mecanismo de disuasión, como un mecanismo de extirpación de un sujeto del contexto social porque ha cometido un delito grave. No solamente el caso de Estados Unidos, el caso de Japón. Japón es un país que tiene una sociedad que ha visto satisfechas en gran medida sus expectativas
sin embargo, tiene pena de muerte y hay casos execrables que son ejecutados. Taiwán también tiene pena de muerte para traficantes de drogas. Así es. Lo que sucede es que no podemos confundir y además exacerbar a la opinión pública frente a hechos que el Estado en alguna medida es propiamente responsable y pensar que la solución de este problema va a estar en la aplicación de la pena de muerte. Te pongo un caso bastante actual, el tema del feminicidio. ¿Por qué ha aumentado el feminicidio en el Perú? A pesar de que se ha incorporado la cadena perpetua, de las campañas en materia de salud mental, las protestas masivas de las mujeres que salen a las calles, ¿no? A decir qué cosa es lo que está pasando en el país. A pesar de todo eso, el feminicidio sigue aumentando. Claro. Y no solamente aumenta en términos cuantitativos, sino también en el sentido de la ferocidad. El caso, por ejemplo, de un sujeto que se sube a un ómnibus, la rocea de gasolina a una mujer y la prende. Exacto. Eso ya denota un análisis totalmente distinto. Además, entonces, lo que te quería manifestar es que en estos casos el feminicidio se ha convertido en una especie de ritual y ceremonia, porque los medios de comunicación contribuyen a exacerbar y hay muchas mentes sociopáticas que por distintas razones están presenciando una forma de elección mediática y quieren repetir esos hechos. Entonces hay temas que por su complejidad y por el alto contenido mórbido que tienen no podrían ser objeto de una información masiva, porque esa información debe ser residual, tratada de manera adecuada, pero tú no puedes poner a partir de las 7 de la mañana en todos los noticieros de la vida nacional, cosa que ocurre, ¿no? El feminicidio que sucedió hace unas cuantas horas atrás, con fotografías, con reconstrucciones, arrastrando a las mujeres, golpeándolas y todo lo que significa pues esa política mediática de atraer a la opinión pública. Evidentemente que eso es una especie de ceremonia ritual que está exaltando indirectamente el feminicidio. Claro, es una mente patologizada. Claro, así es, ¿no? Entonces, lo refuerza. Recuperando el tema de la pena de muerte, imaginémonos en ese contexto ubicar la pena de muerte. Sí, claro. ¿No? Perdón, yo lo había referido a Estados Unidos porque ciertos sectores políticos y sociales acá en el Perú tenían como argumento que existían estados en ese país que contemplaban esta figura. Incluso argumentaban que era disuasiva y apelaban a una serie de estudios. Sin embargo, según el material que yo he podido, digamos, acceder, en Texas, por ejemplo, la mayoría de personas que han sido acusadas de algún crimen y las han sentenciado a pena de muerte eran personas afroamericanas, ¿no? También había un asunto ahí de prejuicio social y racial. Sí, claro, el tema social y racial es fundamental, que además tiene una serie de explicaciones ya en el campo propio de la criminología, partiendo de la premisa de que ciertos estratos sociales con características raciales particulares serían más proclives a la delincuencia que otros. Y ahí surge pues la hipótesis de los delincuentes de cuello blanco. Claro. Es decir, aquellos empresarios que han sido formados en las mejores universidades, que pertenecen a los estratos sociales económicos altos, que son impecables en su vida social, pero que son unos estafadores y unos timadores de la peor calaña, como cualquier carterista. Y es un término que hemos utilizado, además recogido para un caso muy, muy especial en el Perú. Doctor Luis Lama Puccio, muchas gracias por su visita a Contrasala, muy amable. Y siempre es un gusto reencontrarnos otra vez. Es un gusto reencontrarnos, sobre todo cuando la U le haga una alianza. Todavía falta mucho por decir ahí. Falta mucho. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes. Manuel, vamos a hacer una pausa, pero luego volvemos y vamos a hablar sobre tweets, mensajes en redes sociales, ¿no es cierto? Y vamos a comentar algunos. Que hay unos muy creativos. Así es. Pues hacemos una pausa y volvemos. Para ser innovador, hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores cuestionan, no siguen la corriente, no le hacen caso a los prejuicios, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender.
puedes despertar tu creatividad. Puedes descubrir nuevas ideas. Abre tu mente. Innova UPC. Bien, amigos, hemos tenido un programa bastante interesante, ¿no, Martín? Sí. Mira, las explicaciones de nuestro primer invitado, de Rafael Casado, han sido pero bastante pertinentes para entender cómo también los gobiernos planifican, se relacionan, coordinan sobre asuntos importantes y trascendentales como este virus, ¿no? No solamente es un tema de salud, ¿no? Como lo hablamos desde el principio, ya es un tema de Estado, los jefes de Estado han intervenido, los gobiernos se han puesto a trabajar casi solo en eso, ¿no es cierto? De hecho, por cierto, la ministra de Sanidad del Reino Unido ha anunciado que tiene coronavirus y está en cuarentena también. Digamos, es un tema realmente global y es un tema muy preocupante. En el Perú, lo mencionábamos antes, ya hemos superado la decena de casos, ¿no es cierto? Sí. Hay que seguir siguiendo las recomendaciones, Manuel. Mira, hasta el momento son 117.000 personas en el mundo que están contagiadas, ¿no? Es una cantidad bastante considerable, pero que lamentablemente en el transcurso de los días va aumentando. Sí, claro. De los días, ¿no? Me parece que en el transcurso de las horas. Porque es un virus de fácil transmisión. Virus, Virus. no bacteria. Exacto. Lo digo porque otra de las recomendaciones es lavarse constantemente las manos, ¿no es cierto? Pero el gel antibacterial no funciona. Es Lavarse decir, las manos con nos ha dicho jabón antibacterial. No sirve claro, nada. no sirve nada. Porque Nos es lo ha una dicho el doctor bacteria. Elmer Huerta. O sea, una cosa es una bacteria y otra cosa es un virus. ¿No? Pero hay que lavarse las manos con un jabón común y corriente, ¿no es cierto? ¿no? Así que, en fin, hay que seguir esas recomendaciones. Incluso te puedes lavar las manos con un jabón de ropa, ¿no? Por supuesto, claro que sí, mucho Con más efectivo. Bolívar, en fin. Así es. Con eso puedes lidiar con el tema. Y luego con el doctor Luis Lamas Puccio pues hemos tocado este tema tan espinoso como la pena de muerte, que no venía al caso, Manuel. No venía al caso, pero es muy lamentable que, aunque sea de manera involuntaria, Sí. coloquen el tema en la agenda, porque es un tema del punto Lo ha de puesto vista en agenda. jurídico Sí. ya resuelto. Resuelto, ¿no? El querer reorientar nuestro marco legal hacia ese tipo No tiene de sentido. decisiones Sí. no tiene sentido, no va a pasar. No va a pasar. Y cada vez que alguien ha tocado el tema ha sido básicamente para construir un discurso demagógico y retórico. Así es. Manuel, antes de terminar, quería mencionarte Ahora, ese ¿el presidente tuit. lo hizo a propósito o de manera involuntaria? No, se lo preguntaron. Creo que La pisó respuesta un fue, palito, sí. Fue una torpeza. Me Así parece que es. fue una torpeza. Quería mencionar un tuit de Rosa María Palacios de estos días, ¿no? Y ella, bueno, supongan que tienen que quedarse 15 días en casa, como puede ocurrir, ¿no es cierto? Hagamos una lista de libros que se pueden obtener de una fuente abierta como para estas circunstancias, es decir, con qué libros podríamos pues pasarnos 15 días en cuarentena, ¿no es cierto? Exacto. Hay muchos libros, Manuel. Hay varios. Sí. Desde los libros de entretenimiento, ¿sí? O pues, Game of Thrones, Por ejemplo. hay varios libros que podrías leer de esta saga. También tienes, bueno, para los que les gusta El Señor de los Anillos, igual, ¿no? Son 3 volúmenes que en 15 días podrían leérselos. Pero hay muchos libros también clásicos, ¿no? Que, en fin, tantos libros interesantes. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, El pez en el agua, de Vargas Llosa, que es un libro de memoria que se lee muy rápido y que es muy, por supuesto, muy bien escrito, pero muy entretenido. Sí. Hay muchas cosas. Yo siempre recomendamos nosotros que hay que aprovechar esos momentos para leer, Yo ¿no? recomiendo un libro, por ejemplo, si a alguien lamentablemente pues le toca el contagio de este virus, Hablemos de langostas, de Foster Wallace. Así es. Es un conjunto de crónicas estupendas, con harta información, pero sobre todo escritas con un talento enorme, ¿no? Bueno, pero Y es placentero, además, Sí, leerlo sí. a Foster Wallace. si no están en cuarentena también, ¿no? La idea es que no tengas que estar en cuarentena necesariamente. Ahora, Efectivamente. también hay series. Eso es lo que te iba a leer. Mira, una noticia de BBC Mundo dice: Netflix es una de las empresas que gana dinero en medio de la crisis del coronavirus. Claro, que la gente se tiene que entretener en casa, ¿no? Mira lo que pasa en Italia. Casi el país está en cuarentena. A ver, si tú estuvieras en cuarentena 15 días, ¿qué series verías?
5 series. 5 series. 5 series. Bueno, hay muchas, ¿no? A mí me gustó mucho Peaky Blinders, por Peaky ejemplo, Blinders. podría volverla a ver Una perfectamente. serie De Netflix, estamos estupenda, hablando, de sí. Netflix, sí. Luego docuseries, documentales, ¿no es Sí, cierto? que tiene muy buenos. Hay una de Fórmula 1 que acaba de estrenarse la Ahorita. segunda temporada. Esta es de Maradona allí en México. Muy bueno también. Los Dorados de Así es, Sinaloa. muy buena también. Que por cierto, tiene participación peruana. A ver, yo estoy viendo una de Mr. Selfridge. ¿no? ¿Qué tal? Buenísima. Trata sobre un norteamericano, un industrial norteamericano, que va a Londres a principios del siglo XX y crea la primera tienda, ¿no? de almacén. ¿Ah, sí? ¿no? El primer retail, por decirlo de una manera, Ajá. ¿no? En Londres. Pero el tema no pasa por ahí, pasa que a partir de este negocio van sucediéndose una serie de cambios sociales, ¿no? Como la reivindicación de la mujer, Ah, fíjate, la interesante. llegada de la Primera Guerra Mundial, todas las Estamos hablando de la consecuencias primera mitad del siglo sociales. XX, entonces. Exacto. Ajá. Entonces, a partir de esta tienda, que se llama Selfridge, ¿no? El apellido de él, ocurren este tipo, digamos, de cambios sociales. Bueno, hay muchas series, y bueno, es una buena opción. Y antes de terminar, Manuel, hay una portada que vamos a ver en pantalla también, que es esta última portada del New Yorker, ¿no es cierto? Ajá. De la última edición del New Yorker que apareció el 9 de marzo, hace unos pocos días, y es Donald Trump, ¿no es cierto?, digamos, con los ojos vendados de alguna manera, pero Y están viendo con un barbijo, ¿no? claro, ¿no? Que no lo Es- tiene en la boca, sino lo tiene Así en es, los ojos. tiene que ver por supuesto con el tema del coronavirus, porque al final no quería hacerle mucho caso al tema, ¿no es cierto? Bueno, no le hace caso, por ejemplo, No le- al problema ambiental, Exactamente. la contaminación. Exactamente, ¿no? Entonces estas mascarillas, ¿no? Que además han sido tan compradas y sabemos que no sirven si es que no estamos enfermos, ¿no es cierto? Así Si es. no tenemos, es una buena manera de criticar duramente al presidente de Estados Unidos a través de esta portada de New York, que por cierto siempre hacen portadas muy Por buenas, su ¿no? falta de compromiso con algo tan serio, ¿no? Tan importante, ¿no? Tan Porque, importante. ojo, no tiene el nivel de letalidad, de mortalidad de otros virus, como el SARS, pero eso no significa que uno va a subestimar Así es. al coronavirus. Y por Todo lo cierto, contrario. Ted Cruz, que fue candidato, recordarás, hace 4 años en las primarias para el Partido Republicano, que luego perdió con Donald Trump, tiene coronavirus y también está en cuarentena, Bueno, del Partido Republicano, tendrá que cuidarse Por y supongo que verá Netflix, no sé, o leerá algún libro. o leerá Manuel, con esto acabamos este primer programa Primero del año. de la segunda temporada de Contracara. Así que bueno, nos vemos para la siguiente emisión. Martín. Así es, con nuevos invitados y obviamente seguiremos hablando del coronavirus y los últimos Y más datos. información. Cuídense. Hasta la próxima semana. Chao.